Bueno, entonces seguiremos desarrollando nuestra, nuestra teoría que corresponde a la semana uno, que es sobre filosofía, ¿no? Una introducción general a asuntos preliminares, ¿no? Como se sabe, la filosofía, se empieza a hablar de la filosofía, dicen en base a la existencia de la palabra que la nombra, ¿no? Entonces tenemos la palabra filosofía. Y de esta palabra filosofía, entonces, se puede hacer una presentación inicial haciendo una revisión de su etimología, ¿no? Y entonces la palabra filosofía aparece, digamos, escrito de esta manera en su lengua original, dado que la filosofía es un pensamiento riguroso que ha sido elaborado por los griegos. Por eso usted dice que la filosofía ha sido fundada por los griegos. Y los griegos entonces dejaron muestra del pensamiento que habían desarrollado, que habían fundado a través de la palabra que la va a nombrar. Y esa palabra es la palabra filosofía, ¿no? Cuya escritura es esta, ¿no? Aquí aparece la palabrita filosofía, escrita de esta manera y pronunciada de esta manera, todo junto, filosofía, ¿no? Escrita así, pronunciada así. Y luego entonces, haciendo una breve revisión etimológica, encontramos que la palabra filó o filos, como está dicho aquí, está significando amor, ¿no? Amor. También está significando búsqueda, búsqueda. También se dice está significando inclinación, inclinación, ¿no? Y luego esta palabra, escrita así y pronunciada así, está significando sabiduría. También está significando verdad. También está significando conocimiento. Y si siguiéramos buscando significados, encontraríamos más significados, ¿no? Y bien, entonces así se podría decir que la filosofía es el amor a la sabiduría, también que es amor a la verdad, o también que es amor al conocimiento. Igualmente, se podría decir que la filosofía es la búsqueda. Vamos a ver otro colorcito. Vamos a ir con colorcito, este colorcito. También se puede decir que es búsqueda de la sabiduría, búsqueda de la verdad o búsqueda del conocimiento, ¿no? Y también se podría decir algo más. Se podría decir que la filosofía es la inclinación por la sabiduría, la inclinación por la verdad o la inclinación por el conocimiento, ¿no? Entonces ahí hay, diríamos, varias posibilidades de presentar la definición etimológica de filosofía. La que nos ha llegado corrientemente es la primera, ¿no? Que dice que la filosofía etimológicamente es el amor a la sabiduría, ¿no? Sin embargo, cuando uno revisa los filósofos de una época o de otra época, encuentra que unas veces dicen amor a la sabiduría,
Otras veces dicen amor a la verdad. Otras veces dicen amor al conocimiento. Otras veces dicen búsqueda de la sabiduría. Otras veces búsqueda de la verdad. Otras veces búsqueda del conocimiento, ¿no? O dicen la inclinación por la sabiduría, o por la verdad, o por el conocimiento. Y entonces uno, después de haberlo visto más de una vez, lo que ellos dicen, termina dándose cuenta que dicen de la filosofía, su etimología, de distintos modos, que hacen una serie de combinaciones, ¿no? Y entonces que una vez están diciendo la etimología al decir que es amor a la sabiduría. Otras veces se da cuenta uno que están diciendo la etimología cuando están diciendo que es la búsqueda de la verdad, por ejemplo, ¿no? Solo que eso se puede detectar después de haber revisado una vez y varias veces lo que los filósofos van diciendo. Y eso sucede en una época o en otra época, de un filósofo a otro filósofo. Por eso aquí se puede presentar como una especie de resumen esas distintas asociaciones de significados y decir que aquí se tiene una etimología de la palabra filosofía. También se podría decir que aquí se tiene una definición inicial, primigenia, de filosofía, como amor a la sabiduría o búsqueda de la verdad. Bien, esa es la etimología. Y luego aquí conviene hacer el recuerdo de otra palabra. Esa otra palabra es la palabra filósofo. Lo vamos a mencionar entonces por aquí, ¿no? Entonces vamos aquí a ver esto. Una borradita. Entonces aquí tenemos, lo borramos y luego entonces pasamos a, a ver otra palabra importante. Esa palabra importante es la palabra filósofo, ¿no? Entonces aquí tendríamos filosofía y el otro terminaría en filósofo. Diríamos que aquí terminaría la palabra filósofo, filósofo, ¿no? Y la etimología, ¿no? La etimología es aquí interesante. Entonces vamos aquí brevemente, lo pondremos por acá de frente la palabra ya en el castellano. ¿No? Entonces la palabra filósofo. Esta es la otra palabra enorme, filósofo. Y entonces de la palabra filósofo también se presenta su etimología. No todos filósofos vendría, como acabamos de decir, de esta palabra filósofo escrito así. Y luego ya al descifrarlo, al descifrar la etimología, se encuentra que es también una palabra compuesta. Compuesta de la palabra filó y la palabra sofía. Entonces, filo, viniendo de esta pronunciación, aquí filos, ¿no? Digamos así, filos, filos, ¿no? Aquí, digamos, parece la P con la H junto, se está pronunciando como la F, ¿no? Fi. Esa asociación da para la pronunciación fi, es la pronunciación de esta letra, ¿no? Y entonces al ponerlo al lenguaje, aparece como P y H, y se pronuncia fi. Filos, es esta palabrita. Y luego la palabra que aquí dice sofos, está viniendo de la palabra Sofía. Entonces también aquí la palabra Sofía ya en su pronunciación, ¿no? Y entonces, filos, al presentar la etimología de filosofía, se está
diciendo amor. Y habría que entender como amor a, porque la palabra da la orientación de estar señalando una relación con lo que está más allá. Más allá de la palabra amor está sabiduría. Entonces amor está en relación con sabiduría. Por eso es amor a. Aquí se podría decir búsqueda de, y en inclinación, inclinación por. Con lo cual inmediatamente nos hace dirigir la atención hacia lo que viene o lo que está más allá, ¿no? Frente a amor aparece sabiduría. Y aquí, amor a la sabiduría, la palabra filos o amor está indicando una acción, ¿no? Una acción. La acción de irse hacia, ¿no? La acción de irse hacia amor a, se orienta hacia sabiduría. En la palabra filósofo, filos ya no está teniendo ese mismo significado o el significado en ese sentido. Aquí ya no está indicando la acción, aquí está poniendo de relieve al que desarrolla la acción, al que desarrolla la acción de irse hacia más allá, ¿no? Por eso aquí entonces va a presentarse como amante, amante. Aquí filos está significando amante, amante de, amante de, y eso entonces ya dirige hacia lo que está más allá, hacia lo que está más allá de. Entonces, amante, amante. Y este se vincula con lo que está más allá. Por eso dirá amante de, amante de. Y la palabra Sofía, aquí sí está teniendo el mismo significado que cuando se revisa filosofía, ¿no? Está significando sabiduría. Sabiduría, sabiduría, ¿no? Pero aquí también aparece no solo filos, sino aparece buscador, 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 frente a búsqueda en relación a filosofía. Aquí entonces está indicando buscador, buscador de, ¿no? Buscador de lo que está más allá. Y sabiduría, también aquí está Sofía, también está significando verdad. Y también está significando conocimiento. Conocimiento, vamos a abreviar, ¿no? Solo que casi permanentemente se ha presentado la asociación de amante y sabiduría. Por eso dice, filósofo es el amante de la sabiduría, pero tácitamente está diciendo el amante de la verdad, el amante del conocimiento. Y si vamos con el segundo significado de filos, buscador, sería entonces buscador de la sabiduría o buscador de la verdad o buscador del conocimiento, ¿no? Entonces, esos son los significados etimológicos de filósofo. En filosofía, filosofía, entonces está indicando amor a la sabiduría. Entonces, amor indica la acción, ¿no? La acción, de dirigirse hacia la sabiduría. En filósofo, filos, ya no está indicando la acción, sino está indicando al que desarrolla la acción. Entonces es el amante, ¿no? Y Sofía, sí, sigue indicando lo mismo, sigue indicando sabiduría. El filósofo, entonces, como amante de la sabiduría, vive buscando la sabiduría, vive entonces tratando de encontrar la verdad. Bueno, aunque
más difusión ha tenido la asociación de los significados amante de y sabiduría. Por eso se dirá, ¿qué es el filósofo? Etimológicamente se dirá, el filósofo es el amante de la sabiduría, ¿no? También se puede decir el amante de Sofía, entendida como sabiduría, etc. Aquí hay un breve relato de la historia de esta palabra. De la palabra filosofía no se sabe casi históricamente cómo aparece, pero de la palabra filósofo sí existen referencias. Esas referencias vienen expresadas por dos historiadores filósofos, uno de la época antigua y otro un medieval. El medieval es Marco Tulio Cicerón, Marco Tulio Cicerón, al que se conoce como un gran orador, ¿no? Que es también un cónsul, Marco Tulio Cicerón. Él tiene un libro que se llama Discusiones Tusculanas, en donde hace la referencia histórica del momento o de la circunstancia en que va a ser elaborada la palabra filósofo. Y lo hace recordando a un historiador filósofo antiguo, ¿no? El, el filósofo antiguo, Heráclides Póntico. Heráclides Póntico es el filósofo historiador antiguo que hace la reseña de la circunstancia histórica en que surge la palabra filósofo, ¿no? Él lo menciona diciendo que Atenas, más o menos del siglo VI antes de Cristo, o Grecia del siglo VI antes de Cristo, es como un gran centro del mundo, ¿no? Donde sus ciudades son ciudades cosmopolitas, son ciudades del cosmos. Es como si hoy se hablara de las grandes ciudades internacionales, que son puntos de concentración de las gentes de distintos países. En ese tiempo, entonces, Grecia está en esas condiciones. Y entonces la gente quiere ir a Grecia y a las ciudades centrales como Atenas a tratar de encontrar lo que solo allí se puede encontrar, ¿no? Y sucede entonces que en Grecia ha surgido la filosofía, ha surgido un nuevo tipo de pensamiento y que en consecuencia hay también un nuevo tipo de pensador que no hay en ningún otro lugar del planeta, podríamos decir. Y entonces ahí aparece un rey interesándose por esa circunstancia. Se dice que ese rey es el rey Leonte, ¿no? El rey Leonte. El rey Leonte, rey de un reino llamado Fliunte. Este rey entonces se inquieta por ir a Grecia para tratar de saber qué cosa es ese nuevo pensamiento que dicen que aquí hay. ¿Quién es ese que dicen que desarrolle ese pensamiento? ¿No? Entonces, ha llegado más allá de Grecia la noticia de que en Grecia existen los sofos, ¿no? Existen los sofos, ¿no? Entendiéndose por sofos a los sabios, ¿no? Uno recordará que se habla de los 7 sabios de Grecia hacia la época, ¿no? Entonces, dentro de esos sabios se va a mencionar a Pitágoras. El rey Leonte entonces está inquieto por saber qué significa filósofo. No, no qué significa filósofo, sino qué significa sofos. ¿Qué significa sofos? ¿Qué significa entonces ese nuevo pensamiento? Todavía no hay la palabra filósofo, ¿no? Lo que hay es, entonces, seguramente, la palabra filosofía. Y aquellos que tienen, al parecer, mucha sabiduría, que los están entendiendo como los sofos. Este Leonte entonces dice, bueno, vamos a averiguarlo. Y se dirige a buscar al sabio, al sabio. De entre esos sabios está el sabio Pitágoras, al que lo consideran como un sabio, ¿no? Y al sabio lo entienden como aquel
que lo sabe todo. Muy bien, entonces Leonte está interesado en averiguar en qué consiste ser un sofos, en qué consiste ser un sabio, ¿no? Y en qué esto que es la sabiduría es distinta de las ideas, diríamos, que hay en otros lugares. Y se va y se encuentra con Pitágoras y se dedica a conversar. Leonte entonces le empieza a preguntar y Pitágoras responde diciendo, en unas circunstancias, diciendo o dejando entender que lo sabe. Responde afirmativamente. En otras veces responde dando a entender que no lo sabe. Responde negativamente, ¿no? Y entonces, así como está, no podría considerarse un sofos, ¿no? Pero el rey Leonte está impactado, ¿no? Por la forma de conversar de este hombre, de este pensador, ¿no? Al que él lo ve como un sofos, ¿no? El rey Leonte está entre sí diciendo, este es un verdadero sabio, este es un sofos, ¿no? Porque él le parece encontrar que este hombre lo sabe todo, pero dicen que quiso satisfacer, digamos, su inquietud preguntándole directamente a este sabio que le dijera qué cosa es él, esperando que le dijera que él es un sofos. Eso, al parecer, esperaba que le respondiera este Pitágoras. Pero grande va a ser la sorpresa de Pitágoras cuando la sorpresa de Rey Leonte cuando Pitágoras a la pregunta, ¿qué es usted? Esperando que le dijera yo soy un sofos. Pitágoras le responde diciendo, yo solo soy un filósofo. Yo solo soy un filósofo. No soy nada más, ¿no? Le estaba diciendo, yo soy un amante de la sabiduría, tratando de señalar que amante es el que no teniéndolo todo se dedica a buscar. Entonces él busca la sabiduría considerando que no la tiene completamente. Sabe algo, pero no lo sabe todo. Por eso parece él no aceptar que se le considere un sofos. Al parecer, Pitágoras no se considera un sopós y no estaría dispuesto a que lo consideraran un sopós. Y por eso responde diciendo, yo soy un filósofo. No respondió diciendo, yo sé algo, pero quiero saber más. No, dice, yo solo soy un filósofo. Yo soy un buscador de la sabiduría, está diciendo. Y al decirlo, está también dejando entender que él sabe, pero no lo sabe todo. Y por eso no podría aceptar que le dijeran que él es un sopos, ¿no? Ahí está lo interesante, entonces, de la actitud de Pitágoras. Después de tener tanta sabiduría, considerar que él no la tiene toda y por eso la debe seguir buscando. Y sale entonces la versión yo solo soy un filósofo. Yo solo soy un amante de la sabiduría, el que anda buscando para obtener más sabiduría, ¿no? Dicen que así más o menos está el origen histórico de la palabra filósofo. Algunos otros van a decir que tal vez también la palabra filósofo puede asociarse con Heráclito, ¿no? Pero lo más probable es que la palabra está asociada con Pitágoras, ¿no? En donde él responde diciendo, yo solo soy un filósofo, es decir, yo no lo sé todo, yo solo soy un amante de la sabiduría. Bueno, entonces la sencillez con que este filósofo responde a la pregunta de si es o no un sopos. Va a haber mucha prudencia de los filósofos hacia adelante, de no considerarse de manera inmediata como sofos,
sabiendo que tienen todavía algunas dudas que resolver, ¿no? Entonces, el pensador aquí es consciente de lo que es y por eso mismo no admite que en su estado de inconsciencia lo hicieran hacer decir que él lo sabe todo. ¿Bien? Eso es en relación a la etimología de la palabra filosofía y de la palabra filósofo. Entonces, avanzaremos para ver definiciones de filosofía. Definiciones se han ensayado en la época antigua y luego se han seguido ensayando hacia adelante, ¿no? En las distintas épocas se encuentran filósofos que están tratando de dar una definición de filosofía. Aquí se está resaltando dos definiciones, ¿no? Dos definiciones relacionadas con el tiempo. Una es una definición casi en los comienzos mismos de la filosofía. Otra es en el desarrollo ya, tras el desarrollo enorme que ha sufrido la filosofía a través de los 2500 años que lleva de existir, ¿no? Y entonces así también se han elegido los pensamientos sobre la filosofía, Aristóteles y Platón. Pero eso es, diríamos, aquí solo está resaltando Platón. El otro, que va a ser, digamos, representativo, va a ser representativo de los tiempos presentes, es el filósofo Wittgenstein, ¿no? Y así entonces estamos por acá con el filósofo Aristóteles, y por acá con el filósofo Wittgenstein. Wittgenstein o Wittgenstein, ¿no? Aquí está su pronunciación, su escritura y su pronunciación. Muy bien, Wittgenstein lo pronunciarían en su lengua. Y aquí entonces estamos con Aristóteles, ¿no? Ahí está Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la Grecia antigua. Y bien, entonces, Aristóteles va a presentar su definición de filosofía en su libro La Metafísica, ¿no? Que es un libro en que examina los llamados asuntos abstractos. Y entonces allí aparece diciendo en una parte, la filosofía, la filosofía es la ciencia teórica, ¿no? Este signo simboliza el verbo ser. La filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de todas las cosas, ¿no? La filosofía, entonces, está en la claridad que en el mundo, allí donde están los objetos y que se llaman entes, allí está contenido, están contenidas en su base, en la base de la existencia de las cosas, los llamados primeros principios. Los primeros principios. También se dirá las primeras causas, admitiendo que las cosas que podemos hoy observar y las que no podemos observar, esas cosas son parte, ¿no? Esas cosas eh, son constitutivos de las cosas existentes, ¿no? Y así entonces, el que puede detectar a esos principios, que son principios de todas las cosas, parece pensar Aristóteles, solo es la, la filosofía. Por eso dice, la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. ¿Qué estudia? Habría que entender que trata de encontrar, ¿no? A esos primeros principios y a las primeras causas. Y tratará de encontrarlo distinguiendo lo que es un principio de lo que no es un principio. Bien, entonces esa es la gran inquietud de Aristóteles, uno de los primeros filósofos que define a filosofía. Repitiendo entonces,
Para Aristóteles, la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Habría que haber agregado de todas las cosas, ¿no? Para que así no se quede solo en la noción de pensamiento, sino uno se pueda ir a dar el paso más allá del pensamiento. Y la manera de lograr entonces es examinando cada cosa, ¿no? Y tratando de encontrar en cada cosa lo que parece estar en una cosa y en otra cosa y así en todas las cosas. Es decir, los llamados primeros principios y las primeras causas. Aristóteles presenta su definición de filosofía en esa forma, ¿no? Y luego nos remontamos a Wittgenstein. Wittgenstein, este filósofo, es el iniciador de una de las grandes etapas de la historia de la filosofía, ¿no? Wittgenstein es un filósofo del siglo XX. En el siglo XX, entonces, él se va a encontrar con que se está diciendo que la filosofía es el conocimiento, ¿no? Es el conocimiento de la naturaleza, es el conocimiento de los primeros principios y las primeras causas de todas las cosas. Pero él al parecer empieza como a pensar o a sospechar que las cosas del mundo en el cual lo tenemos, ¿no? La filosofía, entonces esta, al parecer, no es como se había pensado antes. ¿Qué se ha pensado antes? Se ha pensado que la filosofía es la ciencia que ayuda a conocer los primeros principios y las primeras causas de todas las cosas naturales. Y en ese sentido, la filosofía podría resumidamente decirse que es un conocimiento sistemático de la realidad o naturaleza. Y los que van a venir, digamos, acercándose a Wittgenstein, van a ir pensando que ello posiblemente no es así. No, y se dedica a hacer la examinación. Y entonces dice, ¿quién está conociendo a las cosas de manera rigurosa? Dice, está conociendo las ciencias. ¿Y qué están haciendo las ciencias? Las ciencias están haciendo experimentos, están manipulando las cosas para lograr descubrir la estructura interna de las cosas. Esa estructura interna que parece estar vinculada con las leyes de la naturaleza. Entonces él dice, la filosofía estará haciendo ese tipo de investigación. La filosofía entonces estará haciendo experimentos, ¿no? Y dice Wittgenstein, la filosofía no puede hacer nada de eso. Entonces, la filosofía es otra cosa que, otra cosa distinta de las, de los, del conocimiento de los primeros principios. La filosofía no puede conocer la naturaleza, no puede conocer los primeros principios, ¿no? Que él va a dar a entender, a conocerlo habría que hacer experimentos. Y no se puede hacer experimentos sobre lo que serían los primeros principios o las primeras causas. Entonces dice, la filosofía no es eso. La filosofía no es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. La filosofía no es no es conocimiento de la naturaleza. Entonces, algunos filósofos ya habían considerado que la filosofía había llegado a su final, ¿no? Como que ya no podía conocer, entonces ya perdía su condición de pensamiento fundamental. Quizás le sirvió en algún momento. Entonces Wittgenstein dice, bueno, entonces ahora, si la filosofía no investiga como la ciencia,
Si no hace experimentos, entonces podríamos pensar que la filosofía ha llegado a su final. Pero él parece darse cuenta sobre que la ciencia que se dedica a producir conocimiento estricto de la naturaleza, hay algo que la ciencia no podría resolver, ¿no? Y ese algo se presenta en la presencia de la filosofía que no puede, ¿no? Que la filosofía, que la filosofía no puede hacer experimentos, no puede maniobrar las cosas, los objetos, para detectar lo que tienen, digamos, en su interior. Pero la ciencia que sí puede hacer eso, sin embargo, ella tiene una cierta dificultad, ¿no? Y esa dificultad es que la ciencia necesita un medio para poder presentar sus conocimientos que va obteniendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como que él va a decir, no se puede descartar así por así la filosofía. Si bien es cierto, la filosofía no sirve para conocer la naturaleza, la ciencia, diríamos, la, la ciencia sí lo hace, pero la ciencia, una vez que ha producido su conocimiento, necesita de un medio para comunicar ese conocimiento. Ese medio es el lenguaje, ¿no? Ese es el lenguaje. Pero el lenguaje que necesita la ciencia es un lenguaje preciso. El lenguaje que existe es un lenguaje impreciso. Entonces ahí como que muestra Leonte sus dificultades, ¿no? Es como si dijera, bueno, aquí no se puede conocer con la filosofía. ¿Qué se puede hacer con la filosofía? ¿No? Entonces parece darse cuenta que la, la utilidad, si se puede hablar así, de la filosofía no estaría en la posibilidad de conocer algo, de conocer la naturaleza, por ejemplo. A esa ya lo está conociendo la ciencia de manera detenida y rigurosa, pero la ciencia necesita de un medio para comunicar esos conocimientos y la naturaleza no tiene la capacidad de, digamos, de dotarse de ese medio, ¿no? Entonces, la ciencia no puede aclarar el lenguaje que está en estado de imprecisión, que la ciencia está preparada para desconocer la naturaleza, hacer experimentos sobre la naturaleza, pero no está preparada para arreglar el lenguaje, porque el lenguaje existente es un lenguaje ambiguo, un lenguaje confuso, un lenguaje en que se transmiten, diríase, pensamientos hasta opuestos y hasta contradictorios, ¿no? Entonces, ese, ese lenguaje no puede servir a la ciencia, que necesita de un lenguaje preciso para transmitir los conocimientos que de esta naturaleza ha obtenido. Y entonces ahí Wittgenstein parece encontrar una salida a la filosofía, ¿no? Entonces va a decir, la filosofía no puede conocer, descarta ya que la filosofía pueda ser conocimiento de algo, ¿no? Y al descartarlo, lo descarta después de, diríamos, haberlo visto, estar, ¿no? Después de haberlo examinado, ¿no? Y entonces Wittgenstein dice, la ciencia no puede corregir el lenguaje, no puede aclarar el lenguaje, está capacitada para investigar la naturaleza, pero no está capacitada para investigar el lenguaje, investigar dónde están las fallas, ¿no? Y entonces va a decir, sin embargo, la filosofía que no puede conocer la naturaleza, sí puede investigar el lenguaje, sí puede investigar el medio que la ciencia utiliza o que la ciencia necesita para comunicar su conocimiento de la naturaleza. Ahí entonces parece encontrar Wittgenstein una salida. Y después de revisar
al, al lenguaje, ¿no? Y de revisar a la filosofía, él va a decir, la filosofía sí puede aclarar el lenguaje, sí puede aclarar el lenguaje examinándolo de manera detenida, ¿no? Y entonces él va a decir, entonces la filosofía no es un conocimiento, por eso dice, no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad, ¿no? Entonces la filosofía aparece como actuando sobre las cosas y así va a aparecer, digamos, la vestimenta de los, de los seguidores de esta filosofía. Pero entonces dice, la filosofía está preparada para aclarar el lenguaje y lo puede aclarar examinándolo, haciendo el análisis, por ejemplo, semántico, el análisis de significados, estudiando a qué se dirige la palabra, a qué se dirige la palabra y cómo después de dirigirse hacia la palabra regresa y puede dar cierta ayuda al lenguaje. Y entonces finalmente dirá, la filosofía consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones del lenguaje. Esclarecer las proposiciones en la medida que el lenguaje aparece en frases, aparece en oraciones. Y en la oración sucede que a veces hay contenido un conocimiento y hay otras veces contenido un pseudo conocimiento, ¿no? Y entonces, dice Wittgenstein, entonces la filosofía puede dedicarse a analizar las proposiciones y descubrir en su conexión el significado que están tratando de comunicar, ¿no? Entonces la filosofía es, digamos, ya no la ciencia, sino la actividad de aclaración del lenguaje, de precisión del lenguaje. ¿Y cómo lo va a aclarar? ¿Cómo va a priorizarla? Lo va a hacer, parece decir Sobrevilla, ¿no? Va a decir Wittgenstein, la filosofía puede aclarar el lenguaje analizándola, ¿no? Analizándola. Y en ese análisis van a aparecer los principios lógicos, ¿no? ¿No? Y en ese análisis, entonces, la, la filosofía ayudará a precisar el lenguaje, es decir, a lograr que una proposición presente un solo significado, que no hayan significados contrapuestos en su afirmación. Y de esa manera, entonces se aclara el lenguaje. Habrá un momento en que Wittgenstein va a decir que el lenguaje es una especie de imagen de la realidad, pero él mayormente va a decir que la filosofía es una actividad de aclaración del lenguaje y lo hace analizando el pensamiento. Por eso va a dar lugar al desarrollo de las tablas de verdad. Con las tablas de verdad, entonces va a tratar de examinar la rectitud del pensamiento, la rectitud del conocimiento, ¿no? Y se puede eso aclarar allí donde aparece el pensamiento. El pensamiento aparece fuera de la mente, aparece contenido en en los baldes o diríamos también contenido en las proposiciones. Entonces la filosofía es una actividad de aclaración de las proposiciones. ¿Y qué tienen las proposiciones? Las proposiciones tienen significados, ¿no? Y entonces hay que evitar que tengan significados contrapuestos, deben contener un solo tipo de significados. Ese sería, diríamos, la actividad de la filosofía de aclarar, ayudar a generar proposiciones precisas, ¿no? No con significados contrapuestos, sino con el mismo significado. Significado entonces preciso. Bien, entonces ahí diríase, Aristóteles dice que la filosofía es un conocimiento de los primeros principios y de las primeras causas. Y Wittgenstein estará diciendo que la filosofía es
una actividad de aclaración del lenguaje. Aclara el lenguaje aclarando las proposiciones, examinando la estructura de las proposiciones para establecer, ¿no? Para establecer un lenguaje preciso. Y un lenguaje preciso en oraciones o proposiciones precisas no se prestará a la confusión. Ahí están dos posiciones contrapuestas. La de Aristóteles señalando que la filosofía es el conocimiento de, ¿no? Entonces, los primeros principios, las primeras causas, y así conocimiento de la esencia o los principios de la naturaleza. En tanto que Wittgenstein dirá que la filosofía no es un conocimiento de, que la filosofía es una actividad de aclaración del lenguaje. Entonces ayuda a la elaboración de las proposiciones precisas, porque ella la analiza, después de analizarla, diríamos, puede decir si está bien construida o si no está bien construida la proposición, que aparecería como una proposición compuesta. Bien, entonces eso en cuanto a definiciones. Luego estamos con el origen de la filosofía, ¿no? La palabra origen inmediatamente hace pensar en el punto de partida de algo que está existente, ¿no? Y así entonces aquí se trata de el origen de la filosofía. ¿Cuándo empezó a existir la filosofía? ¿Dónde apareció la filosofía? ¿No? Y entonces sobre eso habrá más de una versión sobre el criterio que señala o que va a señalar el origen de la filosofía, ¿no? Entonces, aquí aparece un criterio, el criterio cronológico. Y el segundo criterio, entonces aquí estamos con el origen de la filosofía, ¿no? Aquí entonces cabe, como quien dice, preguntas. ¿Cuándo surgió la filosofía? O si no, ¿en qué circunstancias surgió la filosofía? Y así aparecen aquí dos criterios. Uno, el criterio temporal y el otro, el criterio existencial. El criterio, el criterio temporal aparece entonces vinculado al origen cronológico, ¿no? Si uno recuerda, se hace mención al dios Cronos, el dios del tiempo. Entonces, en el sentido del tiempo, ¿cuándo aparece la filosofía? Dirán los estudiosos, la filosofía surgió en el siglo sexto antes de Cristo. Siglo sexto antes de Cristo. Allí aparece entonces la filosofía en suelo americano. ¿No? Y entonces dirán brevemente, la filosofía surgió en comienzos del siglo sexto antes de Cristo, ¿no? Y aparece el nombre asociada al filósofo que va a presentar este origen, ¿no? Y el primer filósofo entonces que señala un origen de la filosofía, ese dicen que va, bueno, que el origen de la filosofía no se sabe con precisión cuándo exactamente pudo haber aparecido, pero se insinúa que esto ha sucedido en el siglo sexto antes de Cristo. Uno podría decir los años del 680 los años 580 o 590, porque ese es el siglo sexto, ¿no? Y entonces ese surgimiento está indicando también un mayor desarrollo del pensamiento humano. Entonces, esa es la definición, el origen cronológico. La filosofía ha surgido en el siglo sexto antes de Cristo, ¿no? Y además se menciona el origen geográfico, ¿no? Geográficamente, parece, se dice que la filosofía surge en el Asia Menor, ¿no? En Jonia,
de Jonia es originario el filósofo que se dice es el que ha dado inicio a la filosofía, ¿no? Entonces, el siglo sexto antes de Cristo, los años 580, tal vez, ¿no? Hay que decir tal vez. Y luego está la presentación del origen en el sentido de la existencia, ¿no? ¿En qué situación de existencia se presentó la posibilidad de que el hombre empezara a filosofar? Esto se dice sucedió en Grecia y luego, ¿no? Aquí va a aparecer algo más, ¿no? El origen va a llamarse el origen circunstancial, porque es aquel que está rodeado de las vivencias del ser humano. Entonces aquí hay dos filósofos que hacen la mención del origen circunstancial. Esos son uno, el filósofo Platón, y el otro, el filósofo Aristóteles. Entonces se dice que la filosofía surge algo así como rodeado de problemas, ¿no? Y entonces el origen circunstancial lo van a relatar tanto Platón como Aristóteles y van a como decir que en un determinado momento el hombre sintió la presencia del mundo, se dio cuenta que ahí estaban frente a él todas las cosas. Antes no se había dado cuenta. Antes ha estado viendo una cosa u otra cosa, pero ahora empieza a ver el conjunto de las cosas, ¿no? Y entonces eso posiblemente obnubila, diríamos, la mente, ¿no? Entonces el hombre se siente como abrumado por la presencia del todo, por la presencia del mundo. Y después de sentirse como abrumado, recapacita y dice, ¿cuál ha sido el destino de mi cuerpo? Bueno, entonces el origen circunstancial se presenta cuando el mundo se presenta al hombre, cuando el todo existente se presenta al hombre. Y el hombre, entonces, ante la presencia de lo que antes no ha estado captando, ahora resulta que resulta afectado, se impacta, ¿no? Ese impacto aparece en la forma de la admiración o el asombro. El hombre, al encontrarse frente al mundo, se siente asombrado, se siente admirado, se siente desconcertado. Y luego, como que va a decir, ¿cómo es que el mundo estaba ahí y yo no lo he visto? ¿Cómo es que ahí está todo lo que existe y yo no lo conozco? Entonces empieza a surgir la necesidad de conocer. Dicen, por lo general, están haciendo la curiosidad. El hombre se está sintiendo ignorante frente al mundo, no sabe de dónde ha salido el mundo. Ha visto una cosa, ha visto otra cosa, pero ahora está viendo al mundo. El todo le inquieta, le pide, diríamos, una respuesta. Muy bien, entonces diríase, ahí están dos sentidos de origen de la filosofía. Uno considerando el tiempo y el otro considerando las vivencias que acompañan al que va a dar origen a la filosofía. Podríamos entonces avanzar y estamos aquí con lo que se está considerando los factores condicionantes del surgimiento de la filosofía, ¿no? Entonces hay la idea extendida que la filosofía surgió ante la presencia de una serie de factores que fueron generando las posibilidades para la filosofía de surgir, como
un pensamiento, diríamos, normal y productivo. Y así entonces se dirá que la filosofía está asociada al campo religioso. Y así entonces ya pues los factores son el factor religioso, ahí está, el factor religioso, el geográfico, el político y el socioeconómico. Entonces, recordando el factor religioso, se dice hacia el siglo sexto antes de Cristo, todavía en Grecia no hay una doctrina religiosa que se haya impuesto a todos. Todavía no hay un cuerpo de doctrina que señalara qué es lo que deben hacer los humanos, ¿no? Todavía no existe. Entonces, esa especie de fuerza que empujaría a los humanos a pensar en, diríamos, en controlar a todo lo que existe y obligar a las personas a seguir una dirección. Entonces, en el siglo sexto se dice, no había todavía un pensamiento religioso abarcante que impidiera el desarrollo de otras formas de pensamiento. Y así entonces surge la filosofía, ¿no? Ante la ausencia de una religión, diríamos, hegemónica, o una casta sacerdotal que se dedicara a cuidar la, la prevalencia de la religión, aquel que se dedicara a combatir a las ideas nuevas, ¿no? A las modificaciones de las cosas y de los pensamientos. Entonces no hay un cuerpo de doctrina y no hay una teoría sobre cuya base se impidiera que las gentes se dediquen a pensar en estos elementos, ¿no? Entonces, la religión no tiene todavía el poder de mandar, de tener imperio sobre los hombres. Eso entonces implica algo así como la presencia de libertad para el pensamiento, ¿no? Libertad para el pensamiento, para pensar en la dirección que pareciera llevarle el mismo curso de los acontecimientos en que se está examinando, digamos, algo y tomando decisiones. Entonces, la religión todavía no es un elemento de impedimento social, ¿no? Entonces, no está para impedir que surja un tipo de pensamiento más allá de religioso o incluso antirreligioso, como es la filosofía, ya que el pensamiento filosófico aparece poniendo en duda las cosas para luego hallar respuestas más fuertes al presentarse explicaciones más profundas acerca de las cosas, ¿no? Entonces hay libertad, se diría así. No hay predominio religioso sobre la sociedad, entonces hay un estado de cierta libertad. Luego, el factor geográfico es presentado como un factor importante para el surgimiento de la filosofía, en el sentido que Grecia, que va a ser el que da inicio a la filosofía, no cuenta con los territorios adecuados, con la riqueza indispensable para permitir el desarrollo de una gran agricultura, ¿no? Y así se desarrolle la agricultura para satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Pero en Grecia no hay entonces esa base central por la que Grecia tiene que ir más allá de sus fronteras. Los griegos tienen que ir más allá de sus fronteras para tratar de conseguir lo que en la propia Grecia no hay. Entonces, conseguir recursos, se dirá recursos naturales, ¿no? Esa carencia o ese estado insuficiente de recursos naturales obliga a los griegos a ir más allá de sus fronteras. Pero al ir más allá de sus fronteras, ¿qué hacen estos, estos, uh, estos griegos? Empiezan a encontrarse con otras culturas,
con otros desarrollos de pensamiento, ¿no? Y entonces eso a ellos se dice, nos va a estimular para agilizar el pensamiento. Entonces, el factor geográfico, que es de deficiencia para los griegos, los ha impulsado a irse más allá de sus fronteras. Y al hacerlo, se encuentran con nuevas formas de pensamiento, ¿no? Nuevas formas de pensamiento. Y también entonces aparece la posibilidad de que otras culturas influyan en el desarrollo de la cultura, diríamos, de los griegos, ¿no? Y en ese intercambio se agilice la capacidad de pensamiento. Luego, el factor político, ¿no? Factor político se dirá, se expresa en que la Grecia del siglo VI es la Grecia que tiene control sobre los estados vecinos, tiene control, el control político, ha convertido en sus colonias, diríase, a los estados vecinos. Y estos están entonces en un estado de tensión con Grecia. No están dispuestos a seguir, entonces a dar la posibilidad de que los que son miembros de las colonias agilicen el pensamiento para contraargumentar a los dominantes griegos, ¿no? Y entonces así va desarrollándose la capacidad de razonamiento, de pensamiento, y va a ser posible que surja la filosofía. Luego el factor socioeconómico. Tal vez ese se piense que es el factor más decisivo, ¿no? En la Grecia de los siglos sextos antes de Cristo no existe, se dice, grupos, ¿no? Grupos sociales que vamos a sacar esto un ratito de acá. Bien, entonces en el siglo sexto antes de Cristo, en la sociedad griega existe una especie de división social que permitiera que unos estén en las posiciones de dominantes y otros estuvieran en la posición de dominados, ¿no? Y aquellos que están en la posición de dominados, dedicados a realizar las actividades que los dominantes no estarían dispuestos a realizar, ¿no? Entonces aquí está presente las clases sociales, donde las clases pudientes han tomado bajo su control a las clases no pudientes, ¿no? Y dentro de esas clases no pudientes están los esclavos que son unos hombres un poco hombres un poco hombres, ¿no? Que pareciera que carecieran de la condición de ser humano, pero es una fuerza de trabajo, una fuerza productiva, y una fuerza productiva que al ser usada traerá como consecuencia que parte de los dueños de los centros, ¿no? de la producción se vieran en la posibilidad de quedar excluidos de las actividades que desarrollan aquellos que trabajan sobre las mantas, que trabajan la madera, ¿no? Y entonces el factor socioeconómico termina dando libertad a un sector de los griegos, termina dando libertad a las clases pudientes, quienes en base a su capacidad económica pueden dejar de realizar actividad para obtener esa capacidad económica y pueden empezar a disponer su tiempo para pensar sobre cómo conducir a la ciudad, cómo conducir al Estado, ¿no? Entonces pueden dedicarse a esa especie de actividades del pensamiento. En estas circunstancias es que va a surgir la filosofía, ¿no? Donde aparecen los hombres con tiempo libre, que serían los hombres libres que pueden dedicarse a actividades del pensamiento, porque hay otros hombres que no están en la condición de libres, que están como dominados
por su propia situación real, ¿no? Y bien, entonces así es que estos son los factores que han condicionado el surgimiento de la filosofía. El factor religioso, con la ausencia de un poder religioso que impida pensar en una dirección contraria. La presencia de una geografía con bajos recursos que permite que vayan a otros territorios a tratar de evitar. Bueno, eso es entonces en cuanto a los factores, ¿no? Sobre todo puede decirse que el último, el factor socioeconómico, ha sido un factor muy importante porque permitió que una parte de los griegos dejara ya de dedicarse a las actividades prácticas, a las actividades manuales y se dedicara a las actividades del pensamiento, por donde va a surgir la filosofía como una forma de pensamiento más complejo y mucho más profundo y mucho más preciso, ¿no? Porque aparecen hombres con el tiempo libre para dedicarse a pensar, ¿no? Y a dejar ya de realizar las actividades prácticas, ¿no? Que es de producir, trabajando la chacra, cuidando los animales y ocupar todo su tiempo en esa actividad. Entonces lo que ellos hacen es garantizar con su actividad de producción la situación de aquellos que pertenecen a los sectores sociales acomodados, usar su tiempo en pensar, en pensar. Y entonces dicen así que estos factores así han contribuido al surgimiento de la filosofía. Avanzamos ahora a lo que se llama la actitud filosófica, ¿no? La actitud filosófica. La actitud filosófica aparece más o menos en el contexto de la relación, ¿no? Entre el hombre y lo que existe, ¿no? Y así entonces el hombre frente a lo que existe aparece entrando en dos tipos de relación general. Uno se va a decir la relación práctica, otro se va a decir la, ¿no? Entonces el hombre frente al mundo aparece tratando de actuar sobre el mundo para utilizarlo en su vida, reponer su vida, por ejemplo. Pero luego el hombre también aparece tratando de hacer ideas del mundo. Ahí entonces el hombre empieza a desarrollar la relación intelectual. Se puede decir intelectual, se puede decir teórica. En esta relación el hombre quiere conocer al mundo, quiere conocer a la naturaleza, ¿no? Y entonces, en este sentido de la actitud intelectual es que van a aparecer varias formas de actitud intelectual. De manera marcada y general aparece una, la actitud científica, y la otra, la actitud filosófica. Esta actitud intelectual entonces va a aparecer luego brevemente, se dice, en tres tipos de actitud. Uno va a decirse la actitud del hombre común, del hombre común. Otra, la actitud del hombre científico. Y otro, la actitud del hombre filosófico o del filósofo. La de el hombre común. Esa actitud no se dedica exactamente a conocer las cosas. Llega a tener lo que tú llamas una especie de
posibles conocimientos. Pero la actitud científica, la actitud intelectual científica es así, trata de producir conocimientos en sí, conocimientos estrictamente que pueden describir a la realidad tal y como es. Y también dentro de la actitud intelectual está la actitud filosófica. La actitud filosófica se va a destacar sobre o frente a lo demás porque la actitud filosófica va a querer conocerlo todo, va a querer abarcar al mundo en su esfuerzo de conocimiento. Y así entonces la actitud filosófica aparece teniendo varias características. Dentro de esas características se dice entonces está la de ser radical. Ser radical en el sentido de ser más radical. Y el sentido de ser más radical, el de dirigirse hacia las raíces centrales de todo lo existente. La filosofía quiere alcanzar, quiere encontrar los primeros principios de todas las cosas. Esos primeros principios de todas las cosas están como funcionando como una especie de raíces profundas. Y la filosofía los quiere encontrar. Por eso se dice que la actitud filosófica es radical, porque quiere conocer los primeros principios que han dado origen a todas las cosas. Luego, la actitud filosófica, se dice, presenta la característica de ser totalizadora, totalizadora. Esto en el sentido que la actitud filosófica, al dirigirse a investigar al objeto, puede encontrarlo ocupado. Y entonces el humano no puede atender al, diríamos, al... ¿Qué pasó acá? Ya. Muy bien, entonces decíamos que la actitud filosófica quiere encontrar los primeros principios de toda la cosa. Pero ¿cómo podría alcanzar a encontrar los primeros principios sin revisar todas las cosas? Tendría que revisar todas las cosas. Es lo mismo que decir, tendría que revisar cosa por cosa hasta la última cosa. ¿Para qué? Para poder luego decir que ha encontrado los primeros principios. Si ha encontrado los primeros principios, será porque estos principios han estado en cada cosa. Y entonces por eso tiene la necesidad de revisarlo todo, ¿no? De revisar al conjunto de lo existente. Por eso se dice, la actitud filosófica es totalizadora, ¿no? Y en ese proceso entonces la actitud filosófica va a encontrar que no podría encontrar los primeros principios, que no podría abarcar a todas las cosas sin dedicarse a revisarlo minuciosamente, ¿no? Entonces, para conocer los primeros principios y para saber que estos están en todas las cosas, la actitud filosófica tiene que examinar, tiene que revisar detenidamente y detenidamente las ideas que ya han sido desarrolladas antes de que aparezca la propia filosofía, ¿no? Y entonces así poder examinar detenidamente y poder producir los primeros conocimientos de los primeros principios. Pero esto no lo podría desarrollar si la actitud filosófica no presenta su característica de ser problemática, problemática, que mejor se debería entender como problematizadora, ¿no? Donde encuentra, digamos, ideas, ¿no? Puede encontrar ideas hechas, encuentra ideas hechas, encuentra cosas existentes, ¿no? El que aparece en el mundo se va a encontrar con ideas ya elaboradas, se va a encontrar con la existencia de cosas de las que se puede decir que ya han sido conocidas, de las que se puede decir que ya han sido examinadas. Solo que la actitud filosófica dirá, ¿cómo saber si
estas cosas ya han sido examinadas. ¿Cómo saber si las ideas hechas son verdaderas o son falsas? Entonces, como que la actitud filosófica empieza a descubrir que entre las características hay una relación de interdependencia, ¿no? Que hay una especie de relación en que parece que las cosas no han sido todavía examinadas. Si han sido examinadas parcialmente, pero no completamente. De las ideas que se está tomando como verdaderas, como conocimientos, parece entonces la actitud filosófica darse cuenta que todavía no se ha establecido si son verdaderas completamente. Todavía entonces hay algo por detectar. Entonces, que algo está aún por conocerse, que algo está por demostrarse. En ese sentido, entonces la actitud filosófica empieza a descubrir problemas, ¿no? A descubrir problemas que requieren su atención. Y así entonces surge la consideración, porque la filosofía es problematizadora, esto es descubridora de problemas. Y luego de saber esto, se puede decir también que es problemático, porque se encuentra con problemas y trata de solucionar esos problemas, ¿no? Solo que algunos dirán que la actitud filosófica, ella es descubridora de problemas, no problemática, en el sentido de generadora de problemas, ¿no? La actitud filosófica es problematizadora o descubridora de problemas, a los cuales luego los va a enfrentar para resolverlos. La actitud filosófica luego se dice es racional, en la medida que la actitud del filósofo aparece mostrando que las ideas hechas que se dice que son verdaderas podrían no ser verdaderas, que para aceptarlas como verdaderas tendría que ampararse en pruebas, tendría que ampararse en demostraciones, pero que eso todavía no se ha desarrollado. Y así entonces la actitud filosófica va a empezar a tener problemas. Entonces dirá, para llamar a una idea verdadera, primero habría que comprobarla, habría que demostrarla. Para llamarla verdadera, habría que buscar la prueba, la razón que lo ampara. Y recién entonces poder decir, esta idea es verdadera, esta idea está respaldada en pruebas, ¿no? Entonces, en forma breve se dice, la actitud filosófica es rigurosa porque admite la necesidad de ser amparada en razones. Si no admitiera la necesidad de ser amparada en razones, la actitud filosófica no sería racional, ¿no? Sería nomás una cosa existente. Luego entonces estamos con las denominadas disciplinas filosóficas. Al comienzo se dirá, la filosofía se encontró con un gran problema. ¿Cuál fue ese gran problema? Ese gran problema aparece cuando se sintió asombrado, admirado ante la presencia del mundo, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Ahí empieza el problema, entonces convertido, la naturaleza, el mundo, convertido en un problema. Y entonces la actitud filosófica o la filosofía va a tratar de resolver el problema. El problema general, por ejemplo,
¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Quién ha dado posibilidad a las cosas de entrar a la existencia? ¿No? Y así la actitud filosófica o la filosofía va a ir encontrándose con N problemas. Entonces parte de un problema y termina encontrándose con N problemas, ¿no? Aparece uno, otro, 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 otro. Entonces el problema que parecía uno, ahora parece como si se hubiera multiplicado. Y entonces, para resolver estos problemas, la actitud filosófica se especializa. Así existe una especialización para un tipo de problema, otra especialización para otro tipo de problema. Y así entonces surgen las especialidades, ¿no?, de la filosofía para investigar cada tipo de cosas, cada tipo de problemas. Y entonces aquí están algunas de esas disciplinas. Bien, entonces así está la ontología. La ontología, esta palabra aparece de esta composición, la palabra onto y logos, ¿no? La palabra logos. Vamos a poner así, ¿no? La palabra ontología procede de la palabra onto y la palabra logos, donde la palabra ontos significa brevemente ser. La palabra onto significa ser. Y la palabra logos, logía, está significando estudio. Y ya está, ¿no? Entonces, onto y logos. Onto, logos se traduce como teoría, se traduce como razón, se traduce como pensamiento, ¿no? Y entonces como estudio, como tratado. Aquí entonces se va a manejar como teoría del ser. Y tácitamente dice estudio del ser, examinación del ser, ¿no? Representación del ser, etcétera, ¿no? La ontología. Entonces se dedica al estudio del ser, ¿no? Es el que desarrolla la teoría del ser. Luego la antropología filosófica. Esta disciplina es una disciplina que está vinculada con la existencia del hombre. Entonces aquí está la composición que dice antropos y logos. Bien, antropología. La antropología filosófica, pero antes en la ontología. La ontología entonces acá dice que es la teoría del ser. Y entonces aquí se averigua qué es el ser, quién es el ser, qué características tiene el ser, ¿no? Y bien, aquí en relación a quién es el ser, aparecen fuertes tesis. Una tesis acerca de quién es el ser es la que dice que el ser es lo material. Otra que dice es lo ideal. Entonces, la primera dice que el ser es lo material. Y lo material es lo real, lo que está más allá de la mente, diremos así, más allá de la mente y más allá de los sentidos. El ser, entonces, está allí.
y el ser que se asume como el fundamento de todo lo existente, ¿no? El fundamento. Y bueno, entonces la ontología se dedica a estudiar detenidamente el ser y en donde, entonces, en torno a la pregunta ¿quién es el ser? Surge la tesis de que, uno, el ser es la materia, ¿no? Y la otra, bueno, va a decir, el ser es lo material. A esa se la ha llamado la ontología materialista. Y la otra va a decir, el ser son las ideas, ¿no? Y a esa la van a llamar la ontología idealista, ¿no? Que dicen, uno, el ser es lo material, y la otra que dice, el ser es lo ideal. Bueno, esa tesis está asociada a la filosofía de Platón. Luego, la palabra antropología filosófica. Antropología. La palabra antropología proviene también de dos palabras griegas. Una es la palabrita antropos, ¿no? La antropología. La antropología, entonces, antropos, es una palabra y la otra logos. Bien, esa es la antropología. La antropología. Entonces, uno es antropos, que está significando hombre, y el otro, logos, que está significando teoría, estudio, tratado, investigación, también se podría entender. Entonces, la antropología es la teoría del hombre. Entonces, aquí se averigua qué es el hombre, qué característica tiene el hombre, cuál es el origen del hombre, cuál es la naturaleza del hombre, ¿no? Entre otros problemas rodeados al hombre. Y luego estamos con la disciplina de la nociología, ¿no? La palabra nociología está procediendo de dos palabras. Una, la palabra que se lee gnosis y la otra, la palabra logos. La palabra gnosis está significando brevemente conocimiento, ¿no? La palabra nocios. Gnosis, entonces decíamos entonces conocimiento, ¿no? Conocimiento. Y la palabra logos, acabamos de ver que decía teoría. Entonces, la nociología es la teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Donde entonces se investiga al conocimiento. Y se investiga el conocimiento para, por ejemplo, saber qué lo hace ser conocimiento, qué lo constituye como conocimiento, al conocimiento. Y eso se entenderá como la naturaleza del conocimiento, porque el conocimiento va a aparecer asociado a teoría o va a aparecer asociado a idea, va a aparecer asociado a representación. Y entonces se preguntará cuándo una representación se puede decir que es conocimiento. Toda representación ya por ser representación será conocimiento, ¿no? La nociología entonces estudia en qué circunstancias una representación se convierte en conocimiento. Cuando una representación se convierte en una teoría que se acepte como tal teoría, ¿no? Ese es el campo de la nociología. Luego está el campo de la epistemología.
este campo de la epistemología tenemos a la epistemología que procede también de dos palabras griegas. Vamos aquí a limpiar esto, ¿no? Entonces estamos con epistemología. La disciplina de la epistemología, la palabra como palabra, se forma a base de estas dos palabras griegas. Uno, la palabra episteme y el otro, la palabra logos. La palabra episteme en griego está significando brevemente ciencia. Entonces, episteme, que significa conocimiento, ¿no? Pero también significa ciencia. Y luego, logos, que significa estudio, tratado, teoría, investigación, etc., ¿no? Entonces aquí va a quedar como teoría de la ciencia. Teoría de la ciencia. Bien, entonces la epistemología no va a decirse la teoría de la ciencia. Pero aunque brevemente aquí uno puede encontrar que epistemología también va a estar significando teoría del conocimiento, dado que epistemología significa conocimiento y también significa ciencia. Cuando sí dice que significa ciencia, no hay ninguna dificultad. Y entonces se dirá que la epistemología es teoría de la ciencia. Pero cuando episteme se expresa a través de su significado conocimiento y se dice que la epistemología es teoría del conocimiento, ahí sí viene el problema. Porque parece ser que en esas circunstancias entonces puede venir la confusión entre epistemología y nociología, ¿no? Cuando dice teoría de la ciencia, no hay problema con nociología que dice teoría del conocimiento. Pero cuando epistemología dice teoría del conocimiento, entonces sí, aparece el riesgo. De aquí entonces es conveniente una breve diferencia. El conocimiento científico, ese es el conocimiento que ha sido elaborado sobre la base, diríamos, de los experimentos, ¿no? Revisando la realidad sector por sector. La nociología, esta es la que revisa al conocimiento. Vamos a decir, aquí está, por ejemplo, todo lo existente. Y aquí entonces está el conocimiento acerca de todo lo existente, ¿no? Es el conocimiento de todo lo existente. Ahora, todo lo existente puede ser presentado constituyendo sectores, ¿no? Sectores. Y entonces, al conocimiento en general se lo puede mencionar así. Todo esto es el conocimiento. Pero luego de revisar, se puede encontrar que el conocimiento aparece en tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, aparece conocimientos, ¿no? Entonces aquí tenemos todo el conocimiento. Y, sin embargo, la nociología puede dirigirse a examinar todo el conocimiento. Ahí puede preguntar qué es el conocimiento, qué características tiene todo conocimiento. Puede investigar al conocimiento filosófico, al conocimiento científico, al conocimiento del sentido común, ¿no? Eso puede ser la nociología. Puede investigar el ser del conocimiento. En cuanto a la epistemología, ya no puede investigar a todo el conocimiento. Investiga a un tipo de conocimiento. ¿A qué tipo? Al conocimiento científico. Entonces, la epistemología es estudio o teoría del conocimiento científico. No, no es estudio del conocimiento filosófico. No es estudio del conocimiento del hombre común.
sino estudio del conocimiento que elabora la ciencia. Entonces ahí hay una breve diferencia, ¿no? En cuanto a tipo de conocimiento que investiga la nociología y la epistemología. Y luego estamos con la disciplina de la llamada axiología. Axiología, que está formada de las palabras griegas axios y logos. Axiología. Como su nombre lo indica, la axiología aparece también compuesta de dos palabras. Uno es la palabra axia, la palabra axia, y la otra es la palabra logos. La palabra logos se dice significa teoría. La palabra axia está significando valor. Se dice axia o a veces se dice axios, ¿no? Y entonces está esto significando teoría del valor. La axiología entonces se dedica a estudiar el valor, las características del valor, las clases de valor, el fundamento del valor, ¿no? Preguntando, ¿el valor estará en las cosas o el valor estará en el sujeto que aprecia las cosas? ¿No? Entonces ese es el campo de la axiología. Luego está la disciplina de la estética, ¿no? Esta palabra que viene de la palabra griega aistesis, aistesis, aistesis que está significando sensibilidad. ¿No? Sensibilidad. Y entonces la estética es la que se dedica a estudiar, diríamos, el valor, el llamado valor estético, ¿no? Para averiguar, por ejemplo, en las obras de arte, ¿no? Las obras de arte tienen valor. ¿Y dónde está? ¿Cuál es ese el valor? ¿No? El valor entonces dirán es la belleza. Y entonces la estética preguntará, ¿las obras de arte son bellas en sí o son bellas porque el sujeto que las aprecia las considera bellas? ¿Dónde está la belleza? ¿No? Entonces la estética estudia el valor belleza y quiere saber si el valor belleza está en las cosas o si el valor belleza está fuera de las cosas, ¿no? La belleza es objetiva o la belleza es subjetiva. Las cosas son bellas porque son bellas o las cosas son bellas porque se las siente bellas, etcétera, etcétera. Luego está la disciplina de la filosofía política, ¿no? Esta disciplina de la filosofía política tiene como su objeto de examen a la polis. Entonces, brevemente, política, ¿no? Está asociada con polis. Y la polis es, aquí viene del griego y está significando comunidad, ¿no? Polis en griego está significando comunidad. Está significando también asociación. Comunidad o asociación. Asociación. Se sobreentiende asociación de individuos humanos. Comunidad se sobreentiende también el conjunto de los individuos humanos, entre los cuales ha de haber algo que es común, ¿no? Entonces, la filosofía política ya luego va a estar asociada de manera muy breve al Estado, ¿no? Y entonces, la filosofía política
es la disciplina que va a investigar al Estado. Se dice en general, ¿no? Y preguntará qué es el Estado, qué características tiene el Estado. ¿El Estado existe en sí o el Estado existe a partir de la existencia previa de grupos de individuos, ¿no? ¿Qué es el Estado en sí? ¿El Estado está vinculado al poder o el Estado existe independientemente del poder? ¿El Estado existirá indefinidamente o el Estado tendrá una existencia limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí están las llamadas disciplinas filosóficas. Y entonces quizás podríamos aquí detenernos, ¿no? Y, y dar por concluida, digamos, nuestra participación en esta clase. Entonces saldremos de aquí, fin de la descartar, y entonces vamos por acá. Entonces, con nuestro tutor nos comunicamos, nuestro tutor Zabaleta, Albert. ¿Estará don Albert? Aló, aló, don Albert, aló, don Albert. Allá, don Albert. Creo que ya ahí se habrá terminado ya creo que las, ya, ya. Muy agradecido. Eh, Ya, hasta luego, pues salgo nomás, ¿no? Ya, muchas gracias.